Etapas de la venta o comercialización. 1. Preparación de la actividad. Organización. Gestionar el tiempo adecuadamente. Análisis exhaustivo de la cartera de clientes. Clasificación de los clientes. Valorar el potencial de los clientes. Realizar una ficha del cliente con la mayor información posible. Muy importante recordar que un cliente satisfecho podrá atraernos 6 nuevos clientes, en cambio, uno descontento dará 10 malas referencias de nosotros. Preparación de la entrevista. El vendedor deberá trazarse un objetivo específico para cada gestión de venta. Para lograr ese objetivo, el vendedor debe desarrollar una estrategia que le ayude a lograrla, y prever de qué medios va a disponer para desarrollar esa estrategia. Preparar bien la entrevista de venta beneficiará al vendedor, ya que le proporcionará confianza al haber pensado en la entrevista con previsión, preparando las líneas maestras de su plan. 2. Toma de contacto con el cliente. Abarca desde las primeras palabras que se cruzan entre cliente y vendedor, que en ocasiones no tienen aún contenido comercial, sino más bien personal, hasta la siguiente etapa. Son muy necesarios los siguientes aspectos. Crear un clima apropiado y distendido. Eliminar barreras. Despertar la atención del cliente al empezar la entrevista. Establecer una comunicación correcta con el cliente. Interesarse por el cliente. En términos generales, ir directamente al objetivo de la visita. Determinación de necesidades. El vendedor trata de definir, detectar, reunir o confirmar la situación del cliente sobre sus necesidades. Motivaciones. Móviles de compra. Preguntas más importantes para utilizar por el vendedor. Cerradas. Abiertas. Condicionales. Neutras. Alternativas. De control. El modelo SPIN es probablemente el método de preguntas más utilizado y conocido. Situación. Preguntas genéricas que sirven para enmarcar el entorno del interlocutor. Problema. Buscan certificar que realmente aquello que se ha detectado se convierte en un problema para el cliente. Implicación. Aunque son las preguntas más interesantes e importantes, es donde el vendedor suele fallar. Necesidad. Si se ha hecho bien el proceso, se puede cerrar esta fase con una pregunta definitiva, la que permitirá argumentar en el futuro. 4. Argumentación. Se trata de exponer al cliente las ventajas que presenta nuestro producto o servicio o la idea propuesta, en concordancia con las motivaciones expresadas por dicho cliente. Cualidades que debe poseer un buen argumento. Deber ser claro, con un lenguaje comprensible, evitando los términos técnicos, la jerga del profesional o del iniciado. Debe ser preciso, es decir, debe adecuarse a la motivación principal del interlocutor. Presentar al posible cliente la operación adecuada. Se deberán resaltar y presentar las ventajas que satisfagan en mayor grado las motivaciones de compra del cliente potencial al que en ese momento debamos intentar vender nuestro artículo. Si la propuesta es la adecuada, pueden surgir en el cliente reacciones positivas que le predispongan favorablemente a la compra. Si la propuesta es inadecuada, pueden surgir reacciones negativas que dificultarán el camino a proseguir. 2. Señalar al posible cliente las ventajas que para él tiene la operación propuesta. Argumento comercial. La exposición verbal de las ventajas que satisfagan directamente un motivo de compra del posible cliente. Deben ir dirigidos a cada comprador concreto de forma que respondan a la pregunta de ese comprador. ¿Qué hay en esto para mí? ¿Cómo utilizar los argumentos comerciales? Deben ir dirigidos al móvil de elección que predomine. Deben ser breves y nunca se deben dar más de 2 o 3. Dar primero el argumento comercial más fuerte. Puede suceder que el posible cliente esté interesado, pero también escéptico. 3. Conseguir el acuerdo del posible cliente sobre su interés en las ventajas enunciadas. Los acuerdos sucesivos en la venta tienen gran importancia, ya que el acuerdo del posible cliente con lo que se vaya argumentando o demostrando es esencial a lo largo de toda la entrevista. La pregunta de control son un instrumento muy importante, no solo en este momento, en el que se trata de conseguir un acuerdo parcial del cliente, sino en todo momento de la conversación. Hay 3 tipos de preguntas. Directas, buscan una respuesta concreta.
Abiertas, buscan una opinión libremente, expresada por el posible cliente. Cerradas, permiten elegir entre dos o más respuestas. 4. La demostración. Es necesario convencer al posible cliente de que la ventaja ofrecida es real. Hechos, pruebas y razonamientos pretenden demostrar que son ciertas las ventajas enunciadas. 5. Dar hechos, pruebas y razonamientos que demuestren la veracidad de las ventajas anunciadas. Argumento técnico, son los hechos, pruebas y razonamientos que hacen reconocer al posible cliente la veracidad de las ventajas que se le anuncian. No debe darse el argumento técnico sin haber dado antes el argumento comercial. Conocimiento del producto, cada hecho o característica técnica del producto puede y debe ser utilizado como argumento técnico. 6. La demostración física. Es un instrumento de apoyo a la venta que atrae la atención del cliente, fija el producto en su memoria, le permite tomar contacto con él y experimentar por sí mismo sus ventajas, modo de empleo, funcionamiento. Nos da la oportunidad de reafirmar los argumentos de nuestra exposición y despertar deseos de compra al cliente. Permite al producto la oportunidad de venderse por sí solo. Otras formas de demostración física. Copias, representan al producto en sus tres dimensiones. Muestras. Exhibiciones de vídeos, diapositivas, transparencias. Otros medios de demostración. Pruebas, ya realizadas, previas a la entrevista con él. Testimonios, depende de los testigos. 7. El deseo e indecisión. Si se han dado hechos y pruebas suficientes que demostraran la veracidad de las ventajas antes ofrecidas, el vendedor debe suponer que el posible cliente está convencido de las ventajas de la operación. 8. El posible cliente emite señales de deseo/indecisión. Presupone un interés y un deseo en el posible comprador, suficiente para provocar su contradicción. Sin darse cuenta, el cliente va a emitir unas señales que permitirán al vendedor cerciorarse de cuando el posible cliente comienza a estar indeciso. Ejemplos. Señales físicas, descruza las piernas, coge el catálogo otra vez. Señales verbales, pide descuentos, pregunta si van a subir los precios. 5. Tratamiento de objeciones. Objeción, oposición momentánea a la argumentación de venta. Son barreras u obstáculos que interpone el cliente para evitar la negociación. Aparecen en 3 momentos de venta. Durante el contacto inicial. En la fase de argumentación. En el cierre de la venta. ¿Por qué se producen? Para librarse del vendedor. Falta de dinero. Falta de necesidad. Miedo a comprometerse. Oponerse al vendedor. Técnicas concretas para rebatir objeciones. Escuchando con mucha atención y sin interrumpir. Tomando la objeción como pregunta extra. Reportando a los compañeros los argumentos para contrarrestar una objeción repetitiva. Empatizando con las preocupaciones del cliente. Actuando con seguridad, sin titubear. Evitando discutir con el cliente. Identificándose al 100% con la filosofía de la empresa. 2. Una venta comienza cuando aparece la primera objeción. Método de descargo. Método de aceptación condicionada. Método de compensación. Método de transferencia o boomerang. Método de las preguntas o socrático. Método de convertir la objeción en pregunta. Método preventivo. 3. Estado de ánimo del posible cliente. La resistencia inicial del posible cliente a comprar algo choca con el pensamiento de que el vendedor tiene razón y crea en el ánimo del cliente un tipo de desorden, duda o inseguridad que le obliga a defenderse. Esta defensa son las objeciones. 4. Clasificación de las objeciones. Objeciones de fórmula, expertos con los que el cliente pretende retrasar la decisión a base de inconvenientes sin fundamento. Objeciones de pregunta oculta, el posible cliente no se atreve a declarar su ignorancia o incapacidad para beneficiarse, aprovechar o utilizar convenientemente la oferta. Objeciones válidas, no se les puede responder. El producto no se adapta al problema del posible cliente y, por lo tanto, no hay nada que hacer. 6. Cierre. Es el objetivo que tiene el vendedor hasta ese momento. Es decir, lograr el pedido o al menos conseguir un compromiso formal. Estrategias para cerrar la venta. Tienen como objetivo ayudar al cliente.
Indeciso a tomar una decisión. 2 técnicas de cierre. El vendedor procederá a resumir los beneficios aceptados por el cliente, y luego a solicitar el pedido con toda firmeza. 3 tipos de cierre. Cierre directo. Orden de cierre. Cierre presuntivo. Hacer desear. Anticipar la posesión. Cierre por oferta. 7. Reflexión autoanálisis. Cuando ha tenido éxito, para saber por qué y qué es lo que le ha ayudado a lograr el objetivo. Cuando no ha tenido éxito, no deberá desanimarse ni darse por vencido. Éxito o no éxito, anotar en la ficha del cliente los datos más relevantes de la entrevista y las impresiones que ha sacado el vendedor de ella.